Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te traigo las noticias proféticas, esas noticias que nos están revelando lo cerca que está el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, su regreso. Pero escucha bien, también la hora de las tinieblas están siendo anunciadas y cómo los hijos de las tinieblas están todos alineando, todo esperando la llegada de su falso Mesías. Bendito sea el Señor. Es el líder que vendrá a ofrecer un gobierno totalitario en el que o estás con él o simplemente no estás. Entonces allí será cuando ellos digan paz y seguridad y venga la destrucción repentina que dice en la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Ponte cómoda, ponte cómodo y vamos a ver estas noticias, que al que tenga oídos para oír, que oiga. En Valencia, una manifestación de policías negacionistas ha terminado con cerca de 100 sancionados. Algunos de ellos no llevaban puesta la mascarilla. Carla García. Sí, Sandra, esta manifestación en contra de las medidas sanitarias estaba autorizada por la delegación del gobierno. Muchos participantes, como decíais, llevaban mal puesta la mascarilla o directamente no la llevaban. La policía ha denunciado a 90 participantes por incumplir las medidas sanitarias y va a abrir un expediente sancionador contra las 2 personas que constan como responsables de la protesta, porque ellos deberían haber velado, garantizado que se cumplieran las medidas sanitarias. El colectivo organizador es Policías por la Libertad. Varios cientos de personas se han manifestado en Valencia en contra de la gestión de la pandemia por parte del gobierno. Muchos de los asistentes van sin mascarillas o con ellas mal puestas. Están convocados por 3 asociaciones, una de médicos, otra de bomberos y otra llamada Policías por la Libertad. De reciente creación, está liderada por una Policía Nacional en excedencia. Prefirió marcharse de la policía al tener diversos expedientes abiertos. No estoy de acuerdo que se esté utilizando las fuerzas y cuerpos de seguridad para meter miedo a los ciudadanos. Sindicatos policiales niegan que esta asociación sea representativa de la policía y critican la manifestación de Valencia. Pues han mal utilizado la palabra policía para convocar una manifestación y muchos de ellos ni tan siquiera eran policías nacionales. En Valencia, 90 manifestantes han sido propuestos para sanción por no llevar mascarillas o llevarlas mal puestas. Se desconoce cuántos de ellos son policías. Esta asociación se estrenó en Madrid hace 3 semanas con esta otra manifestación. Fuentes policiales calculan que esta asociación apenas reúne unas decenas de miembros y creen que la mayoría son expolicías. Preste atención a los letreros que tenía esta gente. La gente está despertando. ¡Gloria a Dios! Las piedras hablándole a la iglesia. El que diga que se están tomando medidas exageradas para esta situación que estamos viviendo, automáticamente lo catalogan y lo ponen como un enajenado y lo apartan como si fuera una persona que no está bien de la cabeza, o más bien como un negacionista. De ver la previsión que nos espera en las próximas horas, veamos también esa nevada histórica que sucedía hace tan solo unas horas en Arabia Saudí. Una importantísima tormenta ha dejado no solamente teñido de blanco partes del desierto, sino también inundaciones en muchísimos poblados, dejando a muchísima gente incomunicada. Sorprendente imagen la de los camellos intentando cruzar esa riada. Otra imagen de las últimas horas, la erupción del volcán Lewoto en la isla de Lembata en Indonesia causa el pánico entre la población. Por ahora se desconoce si hay que lamentar daños personales. Nos vamos ahora a Japón con la imagen de esta misma mañana. La mañana del domingo se observaba cómo el cielo se encendía tras el impresionante paso de este bólido, de este meteorito que conseguía atravesar la atmósfera en territorio japonés. Y si recuerdan la borrasca que tuvimos hasta ayer afectando a zonas del Mediterráneo, pues es la misma que ha causado estas lamentables imágenes en la isla italiana de Cerdeña, donde hay que lamentar no solamente numerosos destrozos, como pueden comprobar, sino también el fallecimiento ya de 3 personas.
Y seguimos hablando de esa histórica ola de calor en Australia, donde se han batido récords de temperaturas más altas jamás registradas para un mes de noviembre, lo que lamentablemente vuelve a ocasionar una oleada de incendios a lo largo del país. Este meteorito de Japón, bendito sea Dios, usted se dio cuenta, traspasó la atmósfera sin avisarle a nadie. La NASA ya había advertido que este 28 al 30 de noviembre habían unos meteoritos que estaban peligrosamente cerca, pero daban como nula que entrara a la atmósfera terrestre. Sin embargo, ese lo hizo. No causó ningún daño, pero son avisos, amados. Avisos. Estar muy atentos y sobre todo, escuche bien, estar listos. En Málaga han detectado allí tantos contagios de coronavirus que se ha tomado una medida drástica. Todos los habitantes del pueblo se tienen que hacer la PCR e incluso los niños. Y es obligatorio, Maica Sánchez. Sí, de hecho, una vez que se haga el recuento para aquellos vecinos que no hayan acudido, podría conllevar incluso multas. Esta misma tarde se han citado para hacerse la prueba a los niños y los adultos han ido pasando durante toda la mañana por esta unidad móvil donde está previsto que hoy se hagan unos 700 test y otros 700 se van a hacer mañana porque están citados todos los vecinos de la localidad. El objetivo es saber el número real de casos positivos después de que el pasado viernes saltaran todas las alarmas. De 182 pruebas realizadas, 130 dieron positivo. La situación es preocupante y por eso se ha pedido encarecidamente a los vecinos que no salgan de casa. Preste atención a estas noticias que les traigo. Por ahora es solo para Europa, pero acuérdese que cuando eso se pone en la mesa en una comunidad específica o en un continente, eso luego va poquito a poco calando en todas las sociedades hasta que se implementa. Por ahora esto no es obligatorio, pero ya nos los han puesto ahí, como ya nos van dando el aviso. Vamos a mirar la noticia. Pero unas declaraciones de la presidenta del Comité Económico y Social Europeo avisa que las empresas podrían negar trabajo a quien no quiera vacunarse. Bruselas, Guillermo Pascual. Sí, asegura que un empresario debe tener la libertad para negarse a contratar a una persona que no quiera vacunarse. Esta es tan solo una opinión de este órgano consultivo de Bruselas, pero abre el debate incluso de si las empresas pueden obligar a que todos sus trabajadores se vacunen. Se abre el debate y ahora les traigo otras opiniones. Desde Bruselas, Josué Coello, que está diciendo, atención, la vacuna puede no ser obligatoria, pero Coello está diciendo, la empresa que considere, quizás no debería contratar a alguien que se niegue a vacunarse. Sí, su presidenta acaba de decir que aquellos trabajadores que no quieran vacunarse, estas empresas o bien podrían no contratar a esos trabajadores o bien en el caso de contratarlos y no querer vacunarse, sancionarlos. Es muy claro al respecto. Este Consejo Económico y Social apuesta por las vacunas y considera que no se debería contratar a las personas que no quieran vacunarse. Bueno, pues es una recomendación, es una idea del Consejo Económico y Social Europeo. Juanma, no sé qué te parece, Rafa. Bueno, la verdad es que el asunto de la obligatoriedad es un tema bastante delicado y ya la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, decía en una entrevista que le hicimos hace escasamente una semana legales que tampoco el Gobierno tiene la pretensión de cambiar esa legislación por lo que toca a derechos fundamentales. Al fin y al cabo, la salud de uno mismo es responsabilidad de uno mismo, por lo tanto es complicado el hacer ese encaje dentro de la Constitución y dentro de la propia legalidad. La confianza del gobierno es que al final la gente, aunque sea más reticente ahora mismo, vaya finalmente convenciéndose de que es la solución y que es la salida. Yo esta cuestión de que se imponga la vacuna y que si no tenga consecuencias, lo veo un poquito conflictivo a efectos también incluso de derechos del trabajador, ¿no? Ahora los expertos lo que dicen es empecemos ya las campañas de concienciación porque necesitamos que como mínimo el 80% de la población se vacune. Ahora lo que debemos preguntarnos es si es tan esperanzadora esa noticia, por qué razón ellos se empeñan en decirnos que noviembre, diciembre y enero serán los meses más oscuros, justamente estos meses en que se supone que debemos estar con esperanza y contentos de esto. Sigamos viendo las noticias. Por lo menos la de Pfizer fue totalmente instantáneo prácticamente. Y luego
Luego sí, la primera vez no, la primera vez prácticamente ninguna molestia, la segunda vez sí que se me inflamó la zona del pinchazo y dolía bastante, pero también una cuestión de horas. Les pide la autorización para Europa. Sí, ha corroborado esa eficacia de su vacuna, ese 94,1%, y ha solicitado esa autorización para poder distribuirla, como decías, en Europa y en Estados Unidos, donde espera poder empezar a suministrar el próximo 21 de diciembre, en cuestión de semanas. El 21 de diciembre, justamente el día del solsticio de invierno y también de la conjunción de dos planetas que tenían más de 800 años, es decir, de 8 siglos que no sucedía esto. Habrá una conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno. De esto no les voy a hablar más ahora porque en un próximo video, cuando falte un poquito menos, les explicaré un poco más. Les estaré hablando también del eclipse del 14 de diciembre que nos está anunciando y todo eso vendrá. Así es que manténganse atentos. Seguimos. Las empresas podrían no contratar a los trabajadores, Alexandra Mato, aquellos que se nieguen a... Evidentemente es posible. ¿Quién lo dice? Christiane Schwen, la nueva presidenta del Comité Económico y Social Europeo, que es un órgano consultivo, pero es una institución de la UE. Dice Schwen que en medio de esta situación epidemiológica tan complicada y también de una crisis social, defiende, podríamos decir, dos libertades. La libertad del empresario para ofrecer o para ver a quién ofrece un contrato según tenga ese requisito, el de la vacuna o no. Y la libertad también del trabajador para aceptar esa vacunación que podría llegar a ser obligatoria. Lleva Schwen un mes en el cargo y acaba de entrar de lleno en una polémica que, como decimos, no existía aquí en Bruselas, porque la Comisión lo que lleva es estos 2 últimos meses intentando mostrar todos los beneficios positivos de estas campañas de vacunación. El objetivo es que empiecen antes de un mes, es decir, lo que sería en la campaña de Navidades, y lo que se abre es un melón de la polémica que no estaba presente hace apenas unos días. Desde luego es polémico. Enseguida le vamos a preguntar al magistrado Joaquín Bosch precisamente sobre la obligatoriedad de las empresas. ¿Pueden hacerlo? Lo que pueden y lo que no pueden hacer enseguida, porque los sindicatos españoles, claro, se han llevado las manos a la cabeza. Dicen que esta medida, la de obligar, sería ilegal, podría vulnerar derechos. Presta atención a lo siguiente, la anestesia que nos dicen de que no se podría por vulnerar derecho, porque no está en la Constitución y tal. Pero escuche bien, porque lo dicen entre líneas. Sí hay herramientas para que obliguen. No lo harían como una orden, pero hay modos de obligarnos, como les estaba diciendo. Y ya usted lo va a ver, estamos llegando a esa noticia, poquito a poco, ya lo va a ver. Que no vayas a los comercios, que no te montes en un avión y que no tengas empleo. No se vaya, que vienen noticias bastante interesantes. Me parece muy complicado que vaya a haber una normativa en este sentido y que obligue a las personas a vacunarse. Por ahí no existe esa obligación con ningún tipo de vacuna. Entonces tendría que haber una ley. Leíamos en qué términos. No, la vacunación también podría convertirse en requisito obligatorio si es que queremos subirnos en un avión. Muchas aerolíneas, María Cuevas, estudian ya esa posibilidad. Sí, consistiría precisamente en eso, en exigir coronavirus antes de subirse a un avión, en lo que están planteando algunas aerolíneas internacionales. La idea surge de la principal aerolínea australiana, que reconoce que incluso ya ha comenzado los trámites para exigir esos certificados. Algunas aerolíneas asiáticas lo ven con buenos ojos, algunas europeas dicen que es demasiado. Incluso Ryanair reconoce que todavía no va a pedir esos certificados a sus viajeros cuando la ya esté disponible, aunque la mayoría reconoce abiertamente que todavía hay mucha incertidumbre para hablar claramente de esta posibilidad cuando todavía ni ha comenzado a suministrarse la vacuna. Bueno, esto del certificado para los aviones, el certificado de vacunación, ¿cómo va a ser? El gobierno ya plantea en España, ya han anunciado que va a hacer una especie de cartilla de vacunación. Una especie, lo hemos recreado así, pero igual que los niños tienen su cartilla de vacunación, también lo tendríamos los adultos. Con lo cual, al subir a un avión, tendríamos que la compañía sabría qué tipo de vacuna, cuándo nos la hemos puesto, la fecha de la segunda dosis, todos los detalles, incluso las reacciones adversas. Cabe señalar que esa cartilla
tendría un código QR que tiene números y toda la información biométrica sobre ti en dicha cartilla, que eso es lo que nos dicen. Entonces, vamos a llegar ahí. Continuemos. ¿Y si alguien no quiere vacunarse? ¿Y si alguien no quiere vacunarse? ¿Quién tiene la capacidad de obligar a una persona? Es verdad que el hecho de pensar en obligatoriedad por parte de la empresa suena, y entiendo perfectamente la reacción de los sindicatos, pero hay aquí un artículo 12 de la Ley Orgánica 4.1981 de estados de alarma que dice que la autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas. Quiero decir que esa obligatoriedad podría llevarse a cabo si nos abrazamos a esta ley orgánica. ¿Obligados? Lo que dicen los expertos es que hay que cambiar la ley, que fórmulas hay, efectivamente, como apunta Ángeles, porque aquí se limita un derecho fundamental, que es el de la integridad física de una persona que no quiere vacunarse, pero efectivamente yo creo que fórmulas legales hay, y dentro del amparo de la cobertura que da el estado de alarma, paraguas del estado de alarma, y sobre todo porque lo que se pretende es un bien superior, que es el de la salud de todos. La integridad física, qué importante es respetarla. ¿Y cuántas dudas genera esto de la vacunación, los carnets, la obligatoriedad? Ha habido que llamar a Joaquín Bosch. Magistrado, buena vesprada, buenas tardes. Vamos a escuchar la información de un magistrado de forma legal normal. Y ustedes van a escuchar lo que él dice. Legalmente no se podría hacer, pero ustedes acaban de escuchar que sí hay una sola ley que le da al gobierno toda la potestad, específicamente al Ministerio de Sanidad, en un momento de estado de alarma, poner por obligatorio y tomar lo que sea necesario. Es tan así, en un estado de alarma, incluso una empresa privada, el gobierno la puede incautar y la puede hacer pública, escuche bien, y no puede decir nada, es decir, puede ser despojado de ese bien. Todas esas son las letras pequeñas que hay en una ley orgánica de un estado de alarma. Entonces ahí nos damos cuenta que ellos sí pueden hacer muchísimas cosas que nosotros todavía no sabemos, que nos iremos enterando poquito a poco. Hola, Mamen, buena vesprada. Le voy a hacer preguntas muy directas, pero a ver si conseguimos salir también de dudas, al menos en lo que conocemos de momento. ¿Puede el gobierno obligar a vacunarse? Ahora mismo no hay ninguna obligación de vacunarse en nada, y esto tiene fundamento constitucional en el derecho a la intimidad corporal y a la integridad física. También la Ley de Autonomía del Paciente regula el derecho a negarse a un tratamiento médico que una persona no desea recibir, pero eso es a nivel individual. Cuando están afectados los derechos de otras personas, la autoridad sanitaria puede acordar medidas de vacunación obligatoria, aunque hasta ahora no se haya hecho, se puede hacer. Usted escuchó bien, exacto. Usted se podría negar si no hay un estado de alarma, si no estamos en una pandemia, usted se puede negar. Pero en un caso como este, no. Tenemos un precedente, por ejemplo, hace unos años en Granada, en el que en un brote de sarampión la autoridad sanitaria acordó la vacunación obligatoria, y eso fue ratificado judicialmente con amparo en la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública. Yo creo que sería recomendable, como se acaba de indicar en la mesa, una regulación legal más clara, porque esta ley es un poco ambigua y no habla de vacunas, pero sí que hay instrumentos legales que puede impulsar el gobierno si quiere optar por esa vacunación obligatoria. ¿Pueden las empresas obligar a sus trabajadores a vacunarse? Si hay una resolución de la autoridad sanitaria con un fundamento legal suficiente, las empresas sí que podrían imponer medidas de vacunación obligatoria con consecuencias de tipo sancionador o disciplinario en el ámbito laboral para que no quiera aceptarlas. Ahora bien, esta situación cambia si no hay unas medidas generales de vacunación obligatoria. Las empresas no tendrían ese amparo para imponer la vacunación,
aunque tendríamos que matizar que puede haber excepciones en casos concretos en función de puestos de trabajo o perfiles profesionales. Tendríamos que verlo caso por caso, si no hay una ley que lo ampare, que en este caso las empresas sí que podrían imponer esas medidas de vacunación obligatoria. O sea, las empresas sí podrían establecerlo. Y podrían, por ejemplo, pedirnos esta especie de cartilla de vacunación también a la hora de contratarnos. Esto puede ser un requisito, como lo era, recuerdo, antes del verano, y lo hablamos también con usted, magistrado, estos test PCR cuando te hacían una entrevista de trabajo. Ahora una cartilla de vacunación, cuando vayamos a conseguir un puesto de trabajo, ¿será un requisito? Y todo esto y todo este sistema no es más que un sistema de etiquetado entre enfermos y sanos y entre quien está protegido y quien no. Entonces, amados míos, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque no puedo decir más nada de ahí. Yo creo que hay que tener cierta prudencia ante estas propuestas de pasaportes sanitarios, cartillas y otros instrumentos equivalentes, y de hecho los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud hasta ahora han sido bastante reticentes porque todavía no tenemos datos sanitarios, datos médicos suficientes para aclarar cuándo se generan anticuerpos, cuáles son los efectos de las posibles inmunidades. Todavía hay poca información sobre las posibles consecuencias de las vacunas, pero además un pasaporte sanitario o este tipo de figuras pueden vulnerar el derecho fundamental a la intimidad de las personas, pueden vulnerar la legislación de protección de datos, porque en estos supuestos hay empresas privadas que están tratados muy sensibles en materia médica y por tanto yo creo que se tendría que ser prudente en este ámbito. Y un apunte más, porque creo que es importante, a propósito de la polémica de la representante del Comité Económico y Social Europeo, no es lo mismo que las empresas acuerden medidas sobre personas ya contratadas que antes de contratarlas. En este caso, la libertad de contratación tiene un componente más amplio, pero en todo caso hay que estar al criterio de proporcionalidad. No será lo mismo que se trate de contratar, por ejemplo, a una persona para trabajar en una residencia de personas ancianas, por ejemplo, que para una persona que va a estar teletrabajando en su casa. Es decir, no vale un criterio absoluto de tengo libertad y no contrato a una persona por no estar vacunada cuando no hay una adecuación a un perfil profesional o no hay un criterio suficiente de proporcionalidad. Pero en el supuesto de que no haya una resolución que ampare esa vacunación masiva, estaríamos en la misma situación en la que estamos ahora mismo, por ejemplo. Sabemos que las vacunas a los niños y las niñas impiden la propagación de enfermedades, pero ningún padre puede exigir que se vacune a otros menores si sus progenitores no lo desean. Es decir, que estas medidas de vacunación voluntaria son las que existen ahora y las que existirán en el futuro, mientras desde la autoridad sanitaria no se acuerde que es obligatorio vacunarse. Si no hay obligación, prevalece la libertad para no vacunarse. Pues magistrado, en un día en el que Moderna ya ha pedido la autorización para comercializar tanto Estados Unidos como para Europa, poner en el foco estas preguntas legales nos parecía pertinente. Gracias como siempre por su ayuda. Hermanos, vamos a ver la siguiente noticia. Ustedes saben que el G20 son las 20 economías, los 20 países que tienen la economía más grande a nivel del mundo. Sí, usted sabe que ellos son los que manejan y deciden sobre los demás países que tienen menos recursos. Entonces, en este G20 se reúnen diferentes países y a veces hay algunos países que no tienen esas economías tan potentes, pero están en vía de desarrollo muy acelerado, entonces los invitan. Pues el punto es que en esta reunión del G20 que se realizó en Arabia Saudita, allí este país, la nación de China, propuso, escuche bien, utilizar a nivel global este código QR. Mírelo en pantalla, este es uno de los modelos que se utilizó en China durante la cuarentena de marzo, ¿usted se acuerda? Ellos estuvieron en su cuarentena, pero la hicieron muy diferente a nosotros. Ellos desde un principio utilizaron estos códigos QR. Con el rojo usted no podía salir de su casa para nada. De hecho, ellos venían hasta del gobierno, enviaban gente del ayuntamiento para que te recibieran la basura en la puerta. No podía salir ni a botar la basura
te traían la compra y tenían atención ahí. La puerta, no sé si recuerda alguno de esos videos que llegábamos a ver en ese tiempo, la sellaban, le ponían un sello, un precinto, que si usted abría desde dentro, ellos lo sabían y le ponían una multa enorme. Llegó a morir muchísima gente sola, en soledad en su casa, porque obviamente si no puede ni siquiera salir, pues esto pasó. Bueno, pues el punto es, y ya estaba impuesto en su teléfono, es decir, usted no es como que podía engañar al sistema, porque el sistema ya usted estaba como que estaba en el código rojo. En el código amarillo, este era para las personas que no estaban infectadas, pero estaban en una zona que había muchos contagios. Entonces, ¿qué se hacía con este código amarillo? Pues esto te indicaba cuáles días de la semana podía salir tú, porque lo que hacían era que cada vecino saliera en días alternados para que ninguno se encontrara por el camino, porque como había tanto contagio, pues eso. Y el código verde es el código que se utilizó ya cuando se salió de lo que es los contagios masivos y es actualmente el que más se usa allá. Es cuando tú puedes andar libremente por todo sitio, puedes tomar autobús, puedes hacer lo que sea. Ahora mismo en la actualidad el código rojo y amarillo no se está utilizando porque acuérdese que ellos lograron controlar y doblar la curva, es decir, lo que murieron, murieron y lo que se contagiaron, pues ya se sanaron y ya no hay razón, vamos a decir, como para tenerlos trancados. ¿Para qué? Para tener una respuesta rápida. Entonces, debajo, quien redactó esta noticia dice, ¿por qué causa polémica? Vamos a ver, ¿por qué causa polémica? Tremendo. Esta gente tienen estos códigos para todo. De hecho, ahora yo les voy a explicar cuando salgamos de esta noticia en qué consistiría este código QR. Dice, escuche bien lo que propuso esta nación. Hacer un mecanismo global. ¿Le parece conocido esto? Así llama el presidente de China, Xi Jinping, a un sistema de monitoreo mundial que usaría códigos QR con el propósito de restituir la movilidad de pasajeros, escuche bien, en todos los vuelos internacionales en medio de esta pandemia. Necesitamos armonizar aún más las políticas y estándares y establecer vías rápidas para facilitar el flujo ordenado de personas. Los códigos QR que propone él se utilizarían para ayudar a establecer el estado de salud de un pasajero. China propuso este fin de semana crear un sistema universal de rastreo del COVID-19 basado en un código QR que facilitaría la aceleración del comercio, los negocios y los viajes a nivel mundial. La idea fue planteada en la cumbre virtual del G20 por el presidente Xi Jinping, quien destacó el éxito de su país en el uso de este sistema y manifestó su deseo de que otros países se decidan a adoptar. Esta noticia está por todos lados, como este país propuso esto a nivel global. Si los 20 países, escuche bien, de mayor economía deciden hacer esto, todos los demás los tendrán que hacer obligatoriamente. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver directamente con el turismo, porque lo quieren hacer para los viajes en aviones. Mire lo que dice ahí. Los defensores de los derechos humanos advirtieron que esta propuesta podría usarse para una mayor vigilancia política y discriminación. Seguimos leyendo. El presidente de China hizo un llamado a establecer un sistema de viajes internacionales basados en los códigos QR con el fin de facilitar el tráfico internacional de pasajeros que se vio interrumpido por la enfermedad reciente. Según este medio británico de la BBC,
Él propuso este nuevo sistema durante la cumbre de los líderes del G20, celebrada virtualmente y presidida por el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz. El líder chino dijo que el mecanismo global podría utilizar los códigos para reconocer los certificados basados en los resultados de las pruebas de ácido nucleico. Ya ni siquiera aquí están hablando del PCR normal, sino de otro tipo de prueba. Y de esta manera facilitar los viajes. Al enfatizar que un gran número de países podrían participar en el mecanismo, él señaló que se necesita armonizar aún más las políticas y estándares y establecer vías rápidas para facilitar el flujo ordenado de personas. Es decir, ya ellos quieren tomar el dominio y empezar a dar sus órdenes. Recordemos que este país es una dictadura, que no se nos olvide. Y si usted es la gente que evita escuchar noticias, le encanta vivir en una burbuja personal y real que se ha creado solamente usted, porque la realidad sigue siendo la realidad, aunque usted se oculte en una burbuja, escúcheme lo que le voy a decir, usted lo verá lejos eso y lo vio, wow, tal y como vio la enfermedad que ahora la tiene usted también en su país, no importa en qué lugar del mundo se encuentre. Entonces, escuche esto. Lo veíamos lejísimo porque eso lo hicieron para allá, eso lo hicieron en China, el QR, aquí no. Pues mire la siguiente noticia, hermano, esto es una alerta para la iglesia que da ganas de llorar porque la iglesia está durmiendo. Códigos QR, como este que ven en su pantalla y que pueden capturar para conocer las últimas noticias, servirán para el rastreo de posibles contagios en La Rioja. Los clientes que accedan a comercios y restaurantes deberán descargarse un código similar. Eso va a permitir localizarles cuando se detecte que haya podido coincidir en ese lugar con una persona contagiada. Paula Rioz. Sí, bares y restaurantes han abierto sus puertas, pero tienen la obligación de poner a disposición del cliente una herramienta, la COVID-19 QR. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera, cuando usted vaya a entrar en un local o en un establecimiento, tiene que leer ese código QR con su móvil e introducir su número de teléfono. Queda registrada su visita y de esta forma es muchísimo más fácil realizar un rastreo en caso de detectarse un positivo. Presiden la entrada de bares y restaurantes. Lo de los escáneres. Y son obligatorios en bibliotecas, peluquerías, autobuses o cualquier servicio público de la comunidad. El código QR que, bueno, me tengo que poner mío, no sé cómo hacerlo. ¿Pero qué función tiene este código QR? Es la identificación de todas aquellas personas con las que coincidimos en un lugar de riesgo pero no conocemos y por tanto es imposible que las podamos identificar. Facilitan el rastreo de todos los usuarios de un servicio si se detecta un positivo. Es una manera de ganar trazabilidad con los contagios. Otra forma de controlar esto un poco, ¿no? No hay que descargarse nada. Si quiere acceder a un local, debe leer el código con su móvil y el número de teléfono queda registrado. Mientras nos dejen entrar, cualquier cosa. Controlada, controlada. Los establecimientos generan el código QR accediendo a esta página web. Detrás de este mosaico están ellos, los rastreadores. Llamamos a esos contactos si han estado más de 15 minutos sin mascarilla el mismo tiempo que ha estado el caso positivo, sería un contacto estrecho, pedir pruebas, cuarentenas. Un gesto sencillo que puede garantizar la seguridad de todos. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, tuvieran su marca o el número de su nombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo no puedo hacer comentarios personales de ninguna de estas noticias. Le he puesto unas pinceladas. Espero en el Señor que puedan acceder a estas noticias. Ahora mismo los videos normalmente están teniendo problemas. Todo el que quiera decir algo que no vaya en la misma corriente de este mundo, eliminarlos o ponerlos en dificultades. Ya a mí me ha pasado. Hermanos míos, valoren este tipo de información. ¿Por qué? Porque en breve ya no estarán. Entonces, usted alértese ahora, sí, porque llegará prontamente el tiempo en el que nadie
le podrá decir que salga de su burbuja. Nadie le aconsejará que salga de su burbuja. ¿Por qué? Porque lo sacarán, y a la fuerza. ¿A qué? A golpe de realidades. Entonces, mis amados hermanos y amigos, arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, bendito sea Dios, y vivir en santidad sin la cual nadie verá al Señor, y buscar la paz con todos, no solamente con tu amiguita favorita, con la que te cae bien, no, con todos, sí, hasta con esa persona que realmente no te quiere y busca tu mal y tú ni siquiera sabes por qué. A ese también ámale y deséale muchísimo bien. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque tú eres digno, hijo de tu Padre. Porque tú eres digna, hija de tu Padre. Tú eres verdad, tú eres luz, tú eres amor. Tú no vas a dar algo que no tienes. Entonces, llenémonos de amor, llenémonos de la luz de Dios, llenémonos de su verdad para que lo que emane de nosotros sea eso. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.